Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Muchos días, dice la palabra de Dios, ha estado en Israel sin verdadero Dios. O sea, el problema no es que la gente no tenga a Dios, el problema es de que no tiene al verdadero Dios. Amén. Y a eso se debe el sufrimiento de la gente. A este mensaje le podemos titular ¿por qué sufre la gente? Amén. El porqué del sufrimiento humano es una pregunta que se hacen muchos. ¿Por qué sufre la gente? Aleluya. La nación de Israel fue por mucho tiempo un referente de los asuntos espirituales. ¿Qué quiero decir por referente? Quiero decir que por más de 2000 años de historia humana, Israel, la nación de Israel, eran los únicos que sabían del verdadero Dios. Amén. Si alguien quería saber de Dios, había que preguntarle a Israel. Si alguien quería saber de esta vida y de la otra vida, había que preguntarle a Israel. Eran los únicos que sabían. Era una nación escogida, era la nación amada. Amén. Tenían un lugar privilegiado de parte de Dios. Amén. Aleluya. Pero ¿qué sucedió con Israel? ¿Qué sucedió con Israel? Ojalá que a nosotros como iglesia no nos pase lo mismo. Porque lo que se escribió de Israel es precisamente para no imitarlos. Son un ejemplo, pero de desobediencia. Amén. Son un ejemplo que vemos en ellos para no hacer lo que ellos hicieron. No para imitarlos, sino para hacer lo contrario a ellos. Amén. ¿Qué pasó con Israel? A pesar de ese lugar privilegiado que Dios les había dado. Amén. Empezaron a descuidarse espiritualmente. Amén. Vemos ahí en el libro de los Jueces, amén, donde dice que Israel quedó, después de que murió Moisés, en las manos de Josué. Amén. Y Josué supo guiar, supo conquistar la tierra y repartir la tierra y ser de bendición para una nación. Pero ¿qué pasó después? Nació una generación, dice la Biblia, nació una generación que no conocía a Dios. Ese es el peligro de no enseñar sobre el verdadero Dios. Nace una generación nueva que no conoce a Dios, al Dios verdadero. Aleluya. Amén. Israel le abrió las puertas al pecado en todas sus formas. Amén. Es decir, le abrió las puertas al pecado. Ustedes saben que el pecado tiene diferentes formas. ¿Verdad? Hay violencia, hay corrupción, hay injusticia, hay inmoralidad sexual, en fin, la lista es interminable. Amén. Pues pasó con Israel que le abrió las puertas al pecado. Y vino a ser, como les decía, un ejemplo para nosotros, como dice el apóstol Pablo, que estamos en los últimos tiempos. Amén. Nosotros estamos viviendo, dice Pablo, en los últimos tiempos. Israel viene a ser un ejemplo, pero para no imitarlo a él. Amén. Hace 8 días escuchamos en mensajes en 1 Corintios capítulo 10. Amén. Que no hay que hacer, ¿verdad? No hay que murmurar como ellos murmuraban, no hay que ser idólatras como ellos eran, en fin, no hay que hacer lo que ellos hacían. Amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿De acuerdo? Amén. Aleluya, gloria a Dios. La iglesia no es igual que Israel. Nunca vayamos a cometer ese error de compararnos a Israel. Nunca pongamos a la iglesia en el lugar de Israel. Somos diferentes.
nunca nos pongamos en el lugar de los profetas del Antiguo Testamento tampoco. Amén. Tenemos de parte de Dios privilegios diferentes a Israel. Amén. Aleluya. Y dice Efesios en el capítulo 2, verso 6, que cuando fuimos resucitados con Cristo, porque nosotros somos nuevas criaturas, amén, hemos resucitado con Cristo, dice que Dios nos sentó en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ese es nuestro lugar. Amén. Ese es nuestro lugar. Diga, ese es mi lugar. Sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Físicamente estamos aquí, pero espiritualmente estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. En otras palabras, estamos en un lugar alto y de ahí lo vemos todo. Vemos todo lo que pasa en el mundo. Amén. Sabemos lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar en el mundo. Porque estamos reinando con Cristo Jesús en lugares celestiales. Amén. Aleluya. Así que si usted es parte de la iglesia, siéntase poderoso. Amén. Siéntase privilegiado. Amén. Dice Mateo 16, 18, cuando Jesucristo estableció la iglesia, que nada, ni las puertas del infierno, dice ahí, le podrán hacer frente a la iglesia. No hay nada más poderoso en esta tierra que es la iglesia. Gloria a Dios. Así que todo poder de las tinieblas se destruye en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Todo pacto con las tinieblas es anulado, es cancelado en el nombre de Jesús. Aleluya. Y somos libres para la gloria de Dios. Porque en nuestra vida pasada, antes de conocer al Señor, pues, quién sabe qué pasó con nuestra vida espiritual. Pero poderoso es Dios para deshacer todo pacto que hayamos hecho con las tinieblas. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Y aquí tienen que estar pasando cosas extraordinarias, porque como decía el hermano, la presencia de Dios está aquí. Y si nosotros necesitamos lo que necesitemos, si es sanidad, si son milagros, si son maravillas, si son cosas extraordinarias, aquí tienen que estar sucediendo cosas. Amén. Aleluya. Aleluya. Así que aquí tienen que estar pasando cosas. Y si no pasa lo que tiene que pasar, no es porque Dios no quiera que pase. El problema está en nosotros. Que no tenemos la fe suficiente. No hemos crecido en conocimiento. No hemos crecido en fe. Y debemos de pedirle al Señor, como dice aquel hombre en los evangelios, ayúdame en mi incredulidad. Porque nuestra fe no nos alcanza para cosas grandes. Pero aquí tienen que estar pasando cosas grandes. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Milagros, maravillas, dice la Biblia, que deben estar pasando. Aleluya. Porque como iglesia nosotros conocemos la verdad, conocemos al verdadero Dios y vivimos por la palabra de Dios y entendemos la situación que el mundo está viviendo y entendemos por qué sufre el mundo. Sabemos cuáles son las causas por las que el mundo sufre y es porque, como decía el mensaje del domingo, el hombre huye de la presencia de Dios. Y lo mínimo que le puede pasar es que se le traiga un pez. Le va a ir mal. Le va a ir mal a aquel que se aleje de Dios. Debemos saberlo. Aleluya. Y no es por asustar a nadie. Amén. Porque la vida está en el Señor. Amén. El gozo está en el Señor. La paz está en el Señor.
Y cuando nosotros no construimos nada es porque no hay paz en nuestra vida. Pero si hay paz en nosotros y paz en nuestra familia, vamos a empezar a construir hogares poderosos para la gloria de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántos están contentos? Como iglesia que somos, se nos manda a esforzarnos en la obra. Amén. Estar firmes, crecer, madurar y ser ejemplo del mundo. Amén. Israel falló en ser ejemplo del mundo. Nosotros como iglesia somos llamados a ser ejemplos del mundo. Amén. Como iglesia debemos de vivir vidas gloriosas, vidas poderosas, que el mundo sepa que hay un Dios de poder, que hay un Dios que hace milagros, que hay un Dios que transforma, que restaura las vidas. Amén. Eso es lo que dice Mateo en el capítulo 5, verso 13, dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Amén. Así que entendamos cuál es nuestro llamado. Ejemplos del mundo. Amén. No aceptemos el sufrimiento como cosa natural o normal, así como lo acepta el mundo. Ellos sufren porque no tienen a Dios verdadero. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Fuimos llamados para ejercer un ministerio. Eso dice Apocalipsis. Amén. Apocalipsis 5, 9 al 10 dice que Dios nos ha redimido de toda raza, de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua. Amén. Aquí solo hay una raza, pero hay varias naciones. Amén. Pero todos tenemos un llamado. Y allí dice que es el oficio de sacerdote. ¿Para qué es el sacerdote? Para enseñar. Amén. Porque es una de las cosas que observamos que están faltando en la iglesia. Sacerdotes que enseñen la palabra. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esa es la razón por la que estamos vivos todavía. Esa es la razón por la que Dios nos bendice de una manera grande todos los días. Dios nos protege, Dios nos guarda. La pandemia no nos tocó. Porque hay un propósito. Estamos vivos con un propósito. Y es enseñar la palabra de Dios. Es lo primero que un nuevo convertido tiene que hacer: comprar una Biblia, estudiarla y enseñarla. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que ejercer el ministerio de sacerdote, que es enseñar la palabra de Dios. Amén. Aleluya. No descuidemos. Como le dijo Pablo a Timoteo, no descuides. No descuides el don. No descuides el ministerio. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Así que debemos de crecer, debemos de cambiar, debemos de madurar, debemos de ir dejando esas oraciones de Dios bendíceme, Dios ayúdame, Dios ya lo aguanto. Debemos de empezar a decir: Dios, enséñame a hacer cosas grandes. Porque es con su poder que vamos a hacer cosas grandes. Eso es lo que dice Jeremías 33:3. Ahí dice: clama a mí y yo te enseñaré. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Por eso somos discípulos. El discípulo es un alumno. Amén. Aleluya. El discípulo es un alumno que aprende del maestro. El maestro es Jesucristo. Amén. Ahora que Él no está el Espíritu Santo. Él dijo: cuando Él venga, Él les va a enseñar. Amén. Él les va a enseñar. Así que para eso está el Espíritu Santo en medio de nosotros. Para enseñarnos, para guiarnos. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Debemos aprender, debemos de crecer, debemos de madurar, debemos de aprender a hacer
lo que Cristo hacía. Ese es el propósito de la iglesia. Continuar haciendo lo que Cristo hacía cuando Él estaba aquí en la tierra. Amén. En cierta ocasión le trajeron un enfermo y no lo pudieron curar los apóstoles. Y Cristo les dice: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo lo voy a aguantar? Bueno, no porque Él no quiere estar con nosotros, sino porque es lo que quiso decir: ¿cuándo van a aprender a hacer lo que yo hago? Amén. Entonces es tiempo que comencemos a aprender lo que Cristo hacía como iglesia, como pueblo de Dios. Y que el mundo glorifique a Dios por el testimonio de cada uno de nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Amén. Así que, como iglesia, siempre se nos manda a probarnos a nosotros mismos, a examinarnos a nosotros mismos con el propósito de ver cómo estamos espiritualmente. Amén. Si no nos hemos salido del camino. Amén. Dice 1 Corintios y 2 Corintios de que nos examinemos a ver si todavía estamos en la fe, porque puede ser de que nos hayamos descuidado y no tengamos la fe incluso que teníamos al principio, que en vez de subir hayamos bajado, que en vez de ir para adelante hayamos ido para atrás por descuidado. Amén. Así que debemos de examinarnos a nosotros mismos y probar si todavía estamos en la fe, si todavía no nos hemos torcido. Gloria a Dios. Amén. Si no hacemos eso, van a aparecer cosas en la iglesia que no son bíblicas, porque sin conocimiento nuestra fe está llena de errores. Aleluya. Debemos de estudiar la palabra de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Desde que la iglesia se estableció, ustedes saben, el enemigo ataca al pueblo de Dios. Ataca al pueblo de Dios. Cada día inventa nuevos ataques, ¿verdad? Él dice: adórenme a mí. Ese es el propósito del enemigo, que lo adoren a Él, ¿verdad? Y si no lo adoran a Él, pues por lo menos que adoremos mal al único Dios verdadero, que viene siendo como si estuviéramos adorando al enemigo. Porque cuando adoramos a Dios lo tenemos que hacer de una manera excelente, de una manera correcta, de una manera como está establecida por la palabra de Dios. Es la manera en que van a correr ríos de agua viva por nosotros, si creemos de la manera que está escrita, no de la manera que nosotros queremos. Amén. Sino de la manera que Dios estableció en sus palabras. Aleluya. Gloria a Dios. Así que debemos ver nuestra propia vida, a ver cómo estamos con el Señor. Debemos ver la iglesia. Cuando decimos iglesia, pues no nos referimos solamente a esta iglesia, sino a toda la iglesia alrededor del mundo. Así que no lo tome personal cuando se hablan algunas cosas, ¿verdad? Porque hablamos, cuando decimos la iglesia, pues la iglesia mundial, universal. Nosotros somos parte de esa iglesia por la que viene el Señor. Amén. Así que lo que yo pienso que falta en la iglesia es más interés por la palabra de Dios, más discernimiento. Eso es lo que falta, ¿verdad? Falta de discernimiento. Hay escasez de gente que enseña la palabra de Dios. Aleluya. Y a menor conocimiento de la palabra de Dios, más sufrimiento, y no vamos a saber ni por qué sufrimos. Amén. 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 Dice 2 Timoteo capítulo 4 de que en los posteriores tiempos la gente ya no iba a escuchar la verdad. 2 Timoteo 4 y 1 Timoteo 4 comienzan hablando acerca de los últimos tiempos. ¿Cómo iba a estar la situación? La gente iba a escuchar solo cosas
agradables, pero no iba a querer ser confrontado con la palabra de Dios. Amén. Pero debemos nosotros cada día buscar más de la palabra de Dios, buscar más discernimiento y no permitir que vengan otros sistemas religiosos a endulzarnos, por así decirlo, el oído con cosas que no son bíblicas y que ellos las han inventado. Tenía una lista, que se me olvidó traerla, de todas las mentiras, por ejemplo, que inventó la Iglesia Católica para desviarlo de la verdad. Amamos a los católicos, amén. Si hay católicos aquí, son bienvenidos en el nombre del Señor. Son personas como nosotros, solo que son víctimas de un sistema mentiroso, de un sistema falso de adoración. Pero si hay acá, les amamos y le damos la bienvenida. Y es un gusto que estén con nosotros. Así que vamos a ser breves por razones de tiempo, vamos a continuar en otra ocasión, pero debemos buscar más presencia de Dios, debemos de ser enseñados, pedirle a Dios la dirección, porque para eso está el Espíritu Santo. A veces cuando leemos la Biblia no la vamos a entender, quizás, pero eso no quiere decir que no la vamos a seguir leyendo. Dejemos aparte lo que no entendemos, que de pronto lo vamos a entender. Más adelante lo vamos a entender. Lo que hoy no entendemos, yo me he comprobado por mí mismo. Si encuentro algo que no entiendo, pues lo dejo ahí, ¿verdad? Y con el tiempo lo entiendo bien claro. Porque el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Amén. Dice en la Biblia, en Proverbios 29:18, que sin profecía el pueblo se desenfrena. Amén. Así que el desenfreno no tiene que ser solamente pecado de la manera que lo practica el mundo. El desenfreno puede ser querer hacer cosas que parecen buenas, pero que no están en la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Así que si no hay crecimiento continuo, permanente en nuestras vidas, automáticamente nosotros nos vamos a estancar espiritualmente. Es lo normal, como cuando un niño está creciendo, que no pare de crecer, ¿verdad? Un niño de 9, 10 años está creciendo. Si para de crecer, hay un problema médico. Hay que ver qué pasa, ¿verdad? Y lo mismo sucede en nuestra vida espiritual. Si no crecemos, nos estancamos. Luego del estancamiento viene la decadencia espiritual. Después de la decadencia, cuando venimos a sentir, estamos desconectados de la presencia de Dios. Y ya desconectados, pues morimos. Amén. Porque eso es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. El que no permanece en mí, ¿verdad?, se seca, dice la palabra de Dios en San Juan capítulo 15. Amén. Así que hay preguntas. Amén. ¿Puede la iglesia caer en el error de aceptar como normal el sufrimiento del mismo modo que lo hace el mundo? Porque la iglesia no tiene que cantar la misma canción del mundo que dice: sufrir me tocó a mí en esta vida. Eso es lo que dice el mundo. Amén. Pero nosotros somos un pueblo diferente. Somos un pueblo que ha recibido al Señor, que hay poder. Si lo descuidamos,
puede ser que perdamos el lugar privilegiado que Dios nos ha dado en su presencia. Por eso no debemos descuidarnos, porque tenemos un lugar privilegiado donde Dios nos ha colocado. Cuando nosotros recibimos al Señor, amén. Él dice San Juan, capítulo 1, versos 11 a 13, que Él nos engendró por el poder de su Espíritu y por el poder de su palabra. Nos engendró, nos hizo sus hijos y puso su Espíritu en cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Así que en ese instante nosotros estamos colocados en un lugar especial, sentados, como dice Efesios 12, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Así que no descuidemos ese lugar que Dios nos ha dado. Amén. Al contrario, afirmémonos cada día más. Amén. Aleluya. Y el Señor ha prometido estar con nosotros, protegernos, guardarnos, si no retrocedemos. Amén. Dice Hebreos 10:39 que nosotros no somos de los que retroceden. Amén. Esta iglesia no es la que retrocede, no es de las que retrocede. Amén. Conozco algunas iglesias donde cada día hay menos personas, y menos. Amén. Pero aquí estamos creciendo para la gloria de Dios. Amén. Así que el mundo, por no tener a Dios, al Dios verdadero, por huir de la presencia de Dios, va a seguir engañándose a sí mismo, ¿amén? Mintiéndose y robándose ellos mismos, matándose, destruyéndose a sí mismos, por no conocer al Dios verdadero. Pero para nosotros, para el pueblo de Dios, hay paz, hay gozo, hay victoria, hay bendición. Hay preservación, porque eso es la iglesia, es la preservación de nuestra vida. Jesucristo es nuestra salvación, pero la iglesia viene siendo como el arca de Noé, donde se preserva la vida de aquellos que han sido salvos. Así que Dios nos va a seguir preservando nuestras vidas. Puede venir otra pandemia, pero Dios va a estar de pie. Aleluya. Y yo sé, aleluya. No sabemos cómo Dios lo va a hacer, pero Él ha prometido cuidarnos, guardarnos, protegernos, escondernos bajo su gloria, bajo su presencia. Y cómo lo va a hacer es problema de Él. Amén. Él lo va a hacer. No basta con saber que Él lo va a hacer. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dijo Jesucristo, todo puede pasar, menos mi palabra. Amén. Así que va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, pero la palabra de Dios no pasará. Tenemos sus promesas, tenemos su bendición. Así que adelante. Amén. Sigamos buscando la presencia de Dios. Amén. Aleluya. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y sigamos, amén. Sigamos orando, sigamos buscando la presencia de Dios, sigamos creciendo. Amén. Y dice la porción que leímos que hay bendición, hay recompensa para nuestra obra. Aleluya.